Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. ¿Cómo no vamos a empezar este tramo informativo hablando de lo que fue la victoria anoche del Real Madrid contra el Benfica en el Estadio Daluz? 0-1 ganaron los dirigidos por Álvaro Arbeloa, quienes ya parece que están encontrando su mejor estado de forma después de la salida de Xabi Alonso y con la llegada del entrenador del filial. En lo deportivo, Vinicius ya suma 31 goles en Liga de Campeones con el Real Madrid, los mismos que Paco Gento. Un golazo de Vinicius en el minuto 50 para darle la victoria al Real Madrid. Courtois fue fundamental con un par de atajadas impresionantes. Turbin fue fundamental también para el Benfica, quien recibió 8 disparos a portería. Y Mbappé regresó al once titular después de haber sufrido molestias y haber estado fuera del terreno de juego en el partido contra la Real Sociedad. Es cierto que Mbappé no tuvo su mejor versión, pero el Real Madrid sí que jugó bastante bien en lo que fue este partido contra el Benfica, mientras se pudo jugar, mientras el partido estuvo normal. Porque ahora sí, vamos a hablar de lo que fue ese escándalo que se vivió anoche en el Estadio Daluz. Se puede decir que el partido duró hasta que Vinicius anotó el gol y dio la victoria al Real Madrid en el minuto 50, porque tras el gol, el brasileño celebró con el banderín de córner haciendo el histórico baile de Roger Milla. Sí, este no es un baile que se haya inventado Vinicius, no es una celebración que Vinicius haya hecho solamente en este partido contra el Benfica. Esta celebración se lleva haciendo desde los años 80, incluso Roger Milla se hizo famoso en ese Mundial de Italia 90, cuando anotó con 41 años gol en los octavos de final para llevar a su selección camerunés a los cuartos de final, y bailó con el banderín de córner. En ese momento, pues Roger Milla no recibió ninguna tarjeta amarilla. Pues bueno, aquí Vinicius Jr. recibe tarjeta amarilla. Recordemos, baila en el banderín de córner, empieza a recibir insultos y le empezaron a caer objetos desde la grada, tanto a él como a jugadores del Real Madrid. Luego es cuando el jugador del Real Madrid, Vinicius, se dirige al público madridista que había en el Estadio Daluz y se señala la camiseta. Otra celebración que ya muchos jugadores en la historia han hecho y por la que pocas veces se ha visto amarilla, o no recuerdo yo que algún jugador haya visto amarilla por celebrar señalándose la camiseta. Pues bueno, el colegiado decidió que eso era una provocación a los 60,000 espectadores que estaban en el Estadio Daluz y por eso le ha amonestado al jugador del Real Madrid. Bueno, tras la celebración, podemos decir que el jugador Gianluca Prestiani, jugador del Benfica, se dirige a él, se dirige a Vinicius. Y aquí es cuando estalla todo. Gianluca Prestiani se dirige a Vinicius con la boca tapada, como suelen hablar los jugadores. Es cierto que esto no es algo nuevo, es cierto que esto no es tampoco condenable. Los jugadores hablan con la boca tapada, los entrenadores hablan con la boca tapada en el terreno de juego y en esta ocasión, pues Gianluca Prestiani, argentino de 20 años, jugador del Benfica, también lo hizo y se dirigió a Vinicius con la boca tapada, pero a él lo escuchó Vinicius y lo escucharon varios jugadores del Real Madrid, quienes aseguran que profirió insultos racistas al jugador brasileño, a Vinicius. En el instante, Vinicius sale corriendo al árbitro para darle la queja de lo que había sucedido, de que había escuchado insultos racistas por parte de Prestiani con la boca tapada y que, pues, por favor, activara el protocolo antirracista. El juez central activó el protocolo antirracista. Incluso el Real Madrid amenazó con abandonar el terreno de juego y con no continuar el partido en el Estadio Daluz. Vinicius alcanzó a sentarse en el banquillo de Arbeloa, se armó un problemón en ese minuto 50 que duró 10 minutos mientras las cámaras del VAR revisaban qué era lo que le había dicho Prestiani a Vinicius, pero no podían determinar absolutamente nada porque el jugador argentino tenía la boca tapada. Como he dicho, varios jugadores del Real Madrid aseguran haber escuchado que Prestiani llamó mono a Vinicius, aunque Prestiani se ha contradicho. Él dijo que en un momento avisó que había llamado a Vinicius maricón, según como cuenta Tchouaméni a los medios de comunicación, y luego ante las cámaras le dice a Vinicius, hermano, te llamé hermano. Entonces,
que se decida. Le dijo maricón, que también es condenable, o le dijo hermano a Vinicius. Lo cierto es que Mbappé asegura que la mirada del jugador evidencia que había dicho algo malo, y es que se nota en las cámaras, claro, no se nota qué dijo, pero se nota la mirada de preocupación luego de lo que dijo, como quien dice, no debí haber hecho esto. Esto es lo que dice Mbappé en la zona mixta tras lo ocurrido después del partido. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto. El partido se suspendió al menos unos 10 minutos. Tras finalizar los 10 minutos todo continuó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero eso sí, el que terminó viendo la amarilla fue Vinicius Junior. Esta es la versión de José Mourinho, exentrenador del Real Madrid, entrenador del Benfica, sobre lo que sucedió en ese momento. Tú marcas un gol de otro mundo. ¿Por qué celebras así? ¿Por qué? ¿Por qué no celebras como celebraba Di Stefano, Pelé, Eusebio? ¿Por qué no celebras un gol solo con la alegría de seres un jugador de otro mundo? Pasa siempre con lo mismo. Es la única cosa que no me entra. He de decir que ayer, decía aquí, yo me declaraba mouriñista ante estos micrófonos, pero hoy tengo que admitir que me ha decepcionado un poco José Mourinho en la manera como manejó esta situación. Es cierto que uno no está preparado para este tipo de situaciones, porque son situaciones que muchas veces se salen de las manos, pero yo creo que José Mourinho pudo haber sido un poco más caballeroso. Simplemente recordarle que como Vinicius también celebraba a Roger Milla, que como Vinicius han celebrado muchísimos jugadores históricos y grandes y que ninguno de ellos vio amarilla en su momento. En el partido también hubo momentos en los que desde la grada se hicieron gestos racistas a Vinicius, gestos que denunció el capitán del Real Madrid, Federico Valverde, al árbitro, y que en ese momento el árbitro no decidió volver a aplicar el protocolo antirracista. Hay imágenes donde se ven personas en la grada haciéndole gesto de mono a los jugadores del Real Madrid. Hubo también lanzamiento de objetos y hasta una botella alcanzó a dar a Vinicius en los últimos minutos del partido. José Mourinho terminó siendo expulsado por encararse con el árbitro en los minutos finales mientras pedía una segunda amarilla para Vinicius, pero cuando le preguntaron por qué lo expulsaron, él niega que haya pedido una segunda amarilla a Vinicius, sino que empieza a enumerar la lista de amarillas que él esperaba ver durante el partido. Me expulsan porque yo he dicho una cosa que es muy obvia. El árbitro tenía un papel que decía Tchouaméni, Carreras y Aysen no pueden ver la amarilla. Y no ha querido dar a Carreras, no ha querido dar a Tchouaméni. Yo solo he dicho esto al árbitro. El entrenador no estará en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Tampoco se espera que acuda a la rueda de prensa previa a ese partido de vuelta de estos play-in de los octavos de final. Este episodio deja varias reflexiones. La primera, y nos hace preguntarnos si es eficaz el protocolo antirracista que tiene la UEFA. ¿Qué puede hacer la UEFA en este momento? La UEFA ya emitió un comunicado hoy diciendo que va a estudiar todo lo sucedido, que va a escuchar las versiones tanto de Prestiani como las versiones de Vinicius para poder llegar a una decisión sobre lo que pasó en el partido de anoche. La segunda es, ¿jugará Prestiani el partido en el Santiago Bernabéu? El jugador, emitió un comunicado diciendo que se le acusa de manera falsa de haber llamado mono a Vinicius. Ha recibido el respaldo de su club y también ha recibido el respaldo de la afición del Benfica. Yo creo que eso también nos hace reflexionar si el respeto que promueve la UEFA es verdadero, porque al final el que terminó recibiendo la amarilla fue Vinicius, el que terminó acusando a un compañero de profesión de que le hizo insultos racistas, pues es Vinicius, pero él fue el que terminó siendo abucheado, el que terminó siendo golpeado con botellas, el que le terminaron lanzando mecheros y al final todo el estadio terminó aplaudiendo a Prestiani. Reflexionemos sobre lo que pasa en el fútbol y qué se puede hacer para que este tipo de cosas no se presenten. Es cierto que Vinicius está metido en muchos problemas, pero jamás había acusado a un compañero de profesión de que lo había insultado de manera racista. Ha tenido problemas con Maffeo, ha tenido problemas con Raillo, ha tenido problemas con un montón de jugadores en nuestra liga, pero ninguno de ellos le insultó de manera racista a Vinicius Junior, o por lo menos que Vinicius lo haya acusado de ello. Y continuamos hablando de la Champions League porque ayer y anoche hubo partidos bastante interesantes. La jornada
jornada empezó con el Galatasaray 5-2 Juventus. 5-2 le ganó el Galatasaray a la Juventus, una Juventus que empezó ganando y el Galatasaray le remontó ese partido en una gran gesta del equipo turco. También el Mónaco empezó ganando contra el Paris Saint-Germain 2-0, pero los dirigidos por Luis Enrique remontaron y terminó 2-3. El Borussia Dortmund ganó su partido contra el Atalanta 2-0 en casa. Y hoy juegan el Karabakh contra el Newcastle a las 7 menos cuarto, Olympiacos contra Bayer Leverkusen a las 9, Bodo Glimt contra Inter a las 9 y Brujas de Bélgica contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que viene después de esa derrota contra el Rayo Vallecano 0-3, después de la otra derrota también en Liga contra el Betis en casa 0-1. Y pues a ver si podemos ver al Atlético, por lo menos el Atlético de la Copa del Rey en esta Champions League y que le dé una alegría a los aficionados colchoneros. Ha sido largo, ¿no?, este tramo de la Champions, pero seguro que Pedro Pablo Parrado tendrá más que decir sobre lo ocurrido. Escuchemos a Pedro Pablo Parrado en su sección Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Lo que son las cosas, ¿cómo cambia el panorama en 15 días? Del baño que le dio Mourinho al Madrid de Arbeloa, en esta ocasión el partido terminó con el triunfo del alumno que le gana al maestro por 1-0. Un solo gol, suficiente para afrontar la vuelta, aunque todavía hay que tener fe en que el Madrid puede superar la eliminatoria, porque todo puede complicarse en este circo del balón redondo. Arbeloa planteó bien el partido, un Madrid mucho más sólido, salió dispuesto a ganar el partido y eso que ellos empezaron fuertes durante los primeros 30 minutos. A partir de ahí se acabó el Benfica, apareció la magia de Madrid, apareció un golazo de Vinicius, esto hay que decirlo así, y también apareció Vinicius, que siempre aparece en todas las películas. Se para el partido porque va al árbitro y le dice que Cristiani le había insultado, le había llamado mono. Hay que respetar el protocolo, pero no hubo ninguna tarjeta para Cristiani, ni le expulsaron, siguió en el campo. Vamos a ver ahora si hay sanción o no hay sanción. Es algo que habrá que demostrar. De momento el que sí fue expulsado ha sido Mourinho, que no estará sentado en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu. Pero no perderá el momento de que le ovacione, aunque sea en el calentamiento del partido. Aparecerá en escena para que todo el mundo aplauda a su ídolo, que no es otro que el portugués Mourinho, que no va a venir al Madrid. Tenlo claro. Bueno, está calentita la actualidad deportiva tras ese partido entre el Benfica y el Real Madrid, victoria 0-1 del Real Madrid. Y a mi lado tengo a Gabriel Serrano, que me acompaña en esta tertulia, y también a Gonzalo Sánchez Arjona, con los que vamos a hablar sobre lo que pasó anoche en ese estadio de Luz. Menudo escándalo. Sí, además el Benfica por X subió un vídeo, claro, entiendo que has introducido un poco toda la polémica, todo lo que ha pasado, hablando de que el jugador del Benfica se tapa cuando le dice algo, los jugadores no lo pueden escuchar, los del Real Madrid alrededor, Vinicius sale como una vara al árbitro. El Benfica publica un vídeo del momento justo, cuando Vinicius ya está en su campo y no hay nadie alrededor, eso es verdad. Justo, muy cerca, que tampoco creo que lo puedan escuchar. Es verdad que Camavinga sí que se acerca para quitarle del medio y es cuando Vinicius sale corriendo hacia el árbitro. Y Mbappé, es que hay un gesto que a mí que no sé, me parece un poco raro. Mbappé le mira a Vinicius en plan, ¿qué haces? Y luego va con el árbitro. Yo, evidentemente, si se ha tapado la boca es porque algo le ha dicho. Eso es indudable. Sí. A mí lo que me parece contradictorio es que en un principio, como dice Tchouaméni, el jugador les haya dicho, no, yo le dije maricón. Y que ya después diga, no, lo que dije fue hermano. Entonces, yo creo que uno no se tapa la boca para Por supuesto, decirle, algo le dijo, eso claro, es indudable. Seguramente. A ver, que maricón también es condenable. Sí. O sea, sí. Pero no estamos hablando de un insulto racista. Está claro que algo le ha dicho y que tiene que ser fuerte, porque Vinicius ya sabemos que siempre salta, que siempre hay polémica, pero me refiero, tú no sales como salió Vinicius corriendo directamente al árbitro a decirlo, él se tapa la boca, que eso es un gesto clarísimo, que estás diciendo algo que sabes que no puedes decirlo tan a la ligera. Y las contradicciones también son muy importantes. Y luego yo creo que también la reacción del jugador, que se le ve cuando se está montando todo el lío, el protocolo que separa el partido, tú le ves la cara al jugador del Benfica y es como, madre mía, la que se está liando aquí por lo que he dicho. O sea, que se ve que algo ha dicho. Y yo de verdad creo sinceramente que
que sí que le llamó mono a Vinicius. Lo que pasa que, bueno, al final, pues yo creo que él no pensaba que iba a tener esa repercusión. O sea, que Vinicius siempre dice todo. O sea, al final también es siempre se verdad, queja, ¿sabes? claro, que todo el partido en sí, evidentemente, Vinicius se ha puesto la bandera contra el racismo por todo lo que ha pasado, por supuesto, condenable todo y que ojalá se erradique, pues sabemos los energúmenos que van al fútbol. El fútbol es como pan y circo, la antigua Roma, básicamente. Pero claro, también hay que hacer una lectura de las actitudes de la educación muchas veces que Vinicius muestra, tanto con los rivales como con la grada, que eso también hay que condenarlo. Ahora se ha hablado mucho del baile y demás, pues me recordó a mí perfectamente cuando Carles Puyol se acercó a Thiago Alcántara, a Neymar, que estaban haciendo el baile, les cogió del pescuezo y tal. Real Madrid, lo hemos hablado aquí muchas veces, no tiene un líder ahora mismo que te vaya a hacer eso. Entonces, que es condenable lo que ha pasado, por supuesto. Se puede criticar la actitud de Vinicius también, por supuesto. No estoy justificando ni una cosa ni la otra, pero creo que para tener un análisis completo de el panorama de quién es Vinicius, qué hace Vinicius, sus comportamientos, hay que hablar un poco de todo. Hay que mencionar, y yo creo que es cierto, y para nadie es un secreto, que Vinicius suele tener problemas con gradas con las gradas contrarias, con los rivales, incluso y con compañeros de profesión de los otros equipos. Pero nunca había acusado a un compañero de profesión de que le había insultado de manera racista. No, y que siempre suele ser en campos de la liga. O sea, yo no recuerdo tampoco nunca un escándalo así en Champions de que la afición, por ponerlo de la afición que has dicho tú, de que aficiones contrarias le piten a Vinicius o le insulten. De hecho, siempre que el Madrid jugaba fuera y había tenido un escándalo en la Liga, por ejemplo, con el Mallorca, con el Valencia, que son los equipos que más le han pitado, siempre cuando llegaba a Champions decía, es que esto es otra cosa, porque mirar Vinicius en Champions, en muchos partidos se la va a hacer a Vinicius porque ha hecho un buen partido. O sea, que yo creo que lo de ayer tiene que haber sido de verdad que le haya insultado y que le haya llamado un mono, porque es que no, si no sale así. Bailar así, por ejemplo, con el banderín, ¿vale? Lo puedes criticar, o un aficionado le puede gustar más o menos en cuanto a la educación del profesional, pero también es verdad que se está poniendo en primera plana lo más llamativo cuando hemos visto jugadores que te disparan con una metralleta y no pasa nada, otro tipo de bailes, en plan, mandar callar, pues bueno, ya está, que son cosas que ocurren en el fútbol, pero que a mí lo del baile, por ejemplo, tampoco es lo que sea lo más llamativo, claro, que personalmente te puede gustar más o menos, y a mí yo tengo mi opinión, por supuesto, y a mí pues no me gusta porque estás provocando, y además hay que tener un dato en cuenta, es el mismo idioma en portugués. Y desde la grada se escucha perfectamente, antes de lo que pasa con el jugador francés del Benfica, lo que le están insultando. Le están llamando hijo de todo. Esta semana, este fin de semana, hubo lío en el derbi valenciano, ¿no? Porque un jugador del Valencia tomó el banderín de córner y puso la bandera del Valencia. Yo creo que eso sí viene siendo una provocación explícita, ¿no? Porque toma la bandera que tiene los colores del Levante, ¿sí? Y pones tu camiseta del Valencia sobre esa bandera quitando los colores del Levante. Yo creo que ahí sí estás provocando. Pero a mí no me parece que el baile de Vinicius es que yo estoy de acuerdo con Guillo. Porque es que eso me recuerda a la celebración de Roger Milla. Sí, total. Yo estoy de acuerdo con Guillo. Además, lo del Valencia es post partido, se había terminado ya el partido, coge el banderín como para celebrar la victoria. Esto es, que metes un gol que además es un golazo, creo que tienes derecho a celebrar el gol como te dé la gana, siempre que te mantengas dentro de unos parámetros. Y yo entiendo al aficionado del Benfica que diga, este tío es tonto porque me está celebrando en la cara, pero es que te ha metido gol. O sea, me refiero que es que seguramente le vayas a insultar igualmente simplemente por el hecho de que te ha metido gol y tu equipo está perdiendo. Esto viene atrás. Estás caliente. Esto viene atrás de que no. por todas las actitudes que ha habido en diferentes campos de fútbol con Vinicius. No, y además le sacan amarilla, que para mí es una amarilla que es que no tiene sentido. Y yo creo que esa amarilla desata todo. Lo cierto es que a nosotros como periodistas nos queda muy difícil sacar conclusiones sobre lo que pasó, porque es que nadie ve exactamente qué es lo que le dice Prestiani a Vinicius, porque precisamente se tapa. También va a ser difícil para los oficiales de la UEFA poder tomar una decisión. Bueno, es que yo creo que no va a pasar nada. Tienes ahora mismo dos versiones. Dos versiones lo dice Mourinho contrarias. Perfectamente. Sí. Dice una cosa, otro dice otra. Y además que es que no tienes una prueba para saber lo que al final es la palabra de uno contra la palabra de otro. Yo creo que no va a pasar nada, pero bueno, al final yo creo que lo único que las únicas personas que van a juzgar al jugador del Benfica va a ser el Bernabéu el próximo día, que creo que se va a llevar la mayor pitada que va a recibir en su historia. Y al final tampoco se puede condenar el hecho de hablar tapado. Si uno quiere hablar tapado, uno está en la libertad de hablar como uno se le dé la gana. ¿Sí? Salvo hablar con la boca llena de comida. Cuando salió todo esto de taparse la boca, me acuerdo que muchos compañeros criticaban el hecho de decir, oye, ¿por qué los entrenadores y los jugadores se tapan la boca en el propio banquillo? Sí. Y además, entonces esto fue muy criticado en su día. Ahora lo hemos normalizado. Que yo tengo mi opinión y entiendo que por un lado, pues evidentemente para el espectador y para los medios de comunicación, pues sí que interesa, pero
dentro de un vestuario pues tampoco mola Ya. que se sepa todo. Seguiremos hablando de lo que deje esta jornada de Champions y de lo que se siga conociendo sobre lo que pasó en el Estadio de la Luz. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, siempre. Gonzalo. Y los esperamos mañana en Deportes en Libertad. Deportes en Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la